Mis hermanos amados, vamos entonces a estudiar el día de hoy Gálatas capítulo 3, los versículos 6 al 14, y le voy a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde. Gálatas 3, versículos 6 al 14. La palabra del Señor dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que hace, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Les voy a invitar a que podamos inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que pueda ayudarnos a pensar y a meditar profundamente en nuestro pasaje del día de hoy. Oremos al Señor. Señor, gracias por permitirnos acercarnos a esta doctrina tan importante una vez más, la justificación por la fe. Y yo te ruego que en tu gracia puedas abrir nuestros ojos, enseñarnos, dirigirnos, quebrantar nuestras almas y ayudarnos a contemplarte. Te lo suplico, Señor. Gracias por tu bondad y tu amor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros estamos analizando esta preciosa carta, y en esta carta nosotros hemos visto cómo Pablo está argumentando a favor de que no era correcto lo que estos Gálatas habían hecho al abandonar el evangelio que él les había predicado. Pero como hemos visto una y otra vez, el gran problema de Pablo no era el hecho de que lo hubieran dejado a él, sino que lo que él traía era el mensaje de Dios. Y por consiguiente, como él lo dice en el capítulo 1, tan rápido ellos se alejaron del Señor que los había llamado por su gracia. Por lo tanto, lo que está en juego es algo mucho más grande que la reputación de un apóstol o el hecho de verlo con ojos de mucha gracia. Era mucho más grande que eso. Era la verdad, era el evangelio, era aquello que podía salvarlos eternamente o condenarlos. Y por eso lo que encontramos en esta carta es una defensa muy clara del evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, de hecho, el único que hay. El día de hoy he titulado a este sermón: Una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque después de que en el capítulo 3, versículo 1 al 5, Pablo les mostró la insensatez con la que ellos estaban caminando, la negación de las cosas que ellos habían experimentado, hermanos, cómo recibieron el Espíritu, se olvidaron lo que sufrieron, se olvidaron lo que vivieron, toda esa práctica que habían recibido es como si simplemente no le estuvieran considerando. Pablo les muestra: ustedes son necios, insensatos, pero ahora él comienza con una descripción y una defensa de la doctrina que ellos en realidad habían rechazado. Y como yo les dije, no se trata, mis hermanos, de que el problema era: me dejaron a mí. No, ese no era su problema. Ustedes dejaron a Cristo porque abandonaron la justificación por la fe. Mis hermanos, no es de extrañarnos que la epístola de los Gálatas y a los romanos tuviera una repercusión tan importante en el tiempo de la Reforma Protestante y especialmente en la vida de Lutero. Es célebre el comentario de Lutero tanto de Romanos como de Gálatas, porque al ser el campeón de la doctrina de la justificación por la fe, él realmente encontraba en estas cartas lo que nosotros podemos ver también:
un claro indicio de que esta es una doctrina central en la palabra de Dios que tiene que ser guardada. Se dice que Lutero afirmó que la iglesia cristiana o cae o se pone de pie por causa de la doctrina de la justificación por la fe. Si la pierdes, pierdes la fe cristiana. Pero si te aferras a esta doctrina, entonces tienes lo más importante que hay en la fe cristiana. Quizás alguno pudiera estar preguntando, muy bien, pastor, si pudiéramos decir en pocas palabras cuál es la fe cristiana, tengo que decirlo de esta manera. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por obras que nosotros pudiéramos hacer. Si quieres preguntar qué es lo que hace diferente la fe cristiana del resto de fe que hay en el mundo y de los diferentes sistemas de religión que existen en el mundo, es que nosotros creemos que la salvación es un acto de la gracia de Dios, no meritorio, no por medio de nuestro esfuerzo, sino que Dios lo concede solo por gracia y lo concede al justificarnos por medio de la fe. Esa es la marca inquebrantable, completamente reconocible de lo que es el cristianismo bíblico. En esta tarde, yo quiero compartir contigo este texto, estos versículos preciosos y realmente fascinantes en tres encabezados principales. Estamos viendo una defensa de la doctrina de la justificación por la fe y Pablo utiliza tres argumentos para defender la justificación por la fe. En primer lugar, por el ejemplo de la justificación de Abraham. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 6 al 9. Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe por el ejemplo de la justificación de Abraham. En segundo lugar, vamos a considerar cómo Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe, pero en segundo lugar, por la rigurosidad e imposibilidad de ser justificados por la ley. Pablo va a explicar de una manera preciosa cómo la ley no solamente es rigurosa y es muy estricta, sino que es imposible por medio de ella justificarse por obras. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo él defiende la doctrina de la justificación por la fe, por la expectativa de la Escritura sobre la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que él apela a la Escritura, al Antiguo Testamento, para demostrar que la justificación por la fe es una doctrina que está arraigada, firmemente cimentada en el Antiguo Testamento. Así que desde esa perspectiva vamos a considerar nuestro texto el día de hoy y te pido, tenme un poquito de paciencia hoy, pero que tu alma se quede arraigada a esta preciosa doctrina que estamos mirando. Esto, hermanos, si esto no nos llena de expectativas, si nuestro corazón no palpita con esto, es que quizás no estamos entendiendo la profundidad de esta doctrina. Y yo quiero invitarte a que podamos mirarla con mucha paciencia, pero si Pablo tomó el tiempo para explicar esto a nuestros hermanos, los Gálatas, es porque realmente es algo que nosotros necesitamos entender y como decíamos la semana pasada, es algo que también nos puede pasar a nosotros. Así que en primer lugar, Pablo defiende la justificación por la fe, pero ¿cómo lo hace? En primer lugar, por el ejemplo de la justificación de Abraham. Mira conmigo los versículos 6 al 9 de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. La escritura dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Yo quisiera que tú me permitas considerar este primer punto a través de cuatro preguntas que le podemos hacer al texto y que es parte del argumento de Pablo. Cuatro preguntas en este primer punto. En primer lugar, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? Eso lo encontramos en el versículo 6 y es como si él estuviera llevando a los Gálatas a preguntarse eso. ¿Cómo fue esta justificación? Y él responde, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Mis hermanos, yo quiero que consideren
El hecho de que ellos están apelando, estos falsos maestros estaban apelando a que esto era realmente ser judío, volver a las raíces, a la ley ceremonial, a lo que Abraham enseñaba, la fe de nuestro padre Abraham. Y cuando ellos apelan a eso, entonces Pablo se mete con el argumento más importante que ellos tienen. Ah, ustedes hablan de Abraham, vamos a hablar de Abraham. Y les voy a mostrar a través de ver a Abraham que Abraham fue justificado por la fe. Y así dice claramente que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por eso es bien importante que nosotros podamos considerar el argumento que está haciendo aquí Pablo. Está golpeando el corazón mismo de lo que ellos estaban enseñando. Esto es verdaderamente ser un hijo de Abraham, ser justificado como él. Y él lo fue por la fe. Es muy interesante que este texto es citado también en Romanos, hablando de lo mismo. ¿Cómo es justificado? ¿Por hacer o él hizo porque fue justificado? Y el argumento es siempre el mismo. Él creyó primero y porque le creyó a Dios, entonces hizo. Nosotros, como ustedes saben bien, creemos en la importancia de las obras que manifiestan el hecho de que nosotros verdaderamente hemos creído. Pero estas obras tienen que ser entendidas como el resultado de alguien que ha creído y que entiende verdaderamente el Evangelio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es importante mirar que las obras tienen parte, pero las obras no son otra cosa que el resultado inevitable de que alguien ha creído y ha sido justificado por medio de la fe. Así que la primera pregunta es esa. ¿Cómo fue justificado Abraham? Pablo responde, creyó y le fue contado como justicia. Así que si estamos hablando de Abraham, déjame decirte, el ejemplo de Abraham refleja que la justificación siempre fue por medio de la fe. Pero no es la única pregunta que Pablo hace. En este primer punto, también hablando del ejemplo de Abraham como alguien que fue justificado por la fe, Pablo puede hacer una segunda pregunta aquí, o podríamos hacer una segunda pregunta entendiendo el argumento de Pablo. Y esa pregunta es esta. ¿Cómo son justificados entonces los hijos de Abraham? Porque eso es lo que ellos apelaban. Nosotros somos la verdadera simiente de Abraham. Muy bien. Entonces, si ustedes son los hijos de Abraham, el versículo 7 dice, por consiguiente o en consonancia con esto o como consecuencia de esto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los hijos de Abraham no son aquellos que llevaban un tipo de sangre o de linaje o eran israelitas. Los hijos de Abraham eran aquellos que tenían la fe de Abraham. Y esto fue así desde el principio. Vamos a ver en el resto del pasaje que Pablo va a defender que este no es un invento del Nuevo Testamento ni algo que Pablo estaba inventando. Él cita la Escritura, el Antiguo Testamento, como una realidad de la justificación por la fe desde siempre. Así que la expectativa, la perspectiva correcta era esta. Si Abraham fue justificado por la fe, entonces todos los que se llamen hijos de Abraham deben ser justificados de la misma manera que lo fue su padre. Así que esta era una declaración importante, dado el contexto y la presión que ellos tenían de tratar de decir, guardamos la ley porque somos hijos de Abraham. Espera, si eres hijo de Abraham, entonces sé justificado igual que lo fue tu padre por la fe. En tercer lugar, una tercera pregunta que podríamos hacer bajo este primer encabezado sería, ¿esta fue siempre la intención de Dios? ¿Fue siempre así, el hecho de ser justificados por la fe y no por obras de la ley? Y la respuesta es sí. Y quiero que veas el versículo 8, que encuentro en este texto una clave muy importante para el resto de nuestro pasaje. Dice, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mis hermanos, nosotros encontramos algo precioso aquí. Nosotros acabamos de estudiar teología del pacto
Pero aquí encontramos algo muy precioso y eso es la palabra, la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. Es decir, la justificación de los gentiles, el ser justificado por la fe, el hecho de que iban a ser muchas personas justificadas por la fe, no siendo de un linaje en particular, sino de todos los pueblos de la tierra que tuvieran fe, dice, la escritura hizo previsión de eso. Por eso Dios dice, en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando de que esta siempre fue la intención de Dios en su palabra. No estamos hablando de un nuevo plan, de una especie de plan B. Esta fue siempre la intención de Dios. Cuando Dios habla con Abraham, cuando Dios escoge a Abraham, cuando Dios le hace las promesas a Abraham, siempre estuvo en su mente, según lo que el apóstol Pablo nos explica aquí, siempre estuvo en su mente. Es de una inclusión universal de lo que yo estoy hablando. No es un linaje. Sí, Abraham, por medio de ti vendrá el Mesías, pero ese Mesías va a ser de bendición al mundo entero porque la justificación no es por ser linaje tuyo, sino por creer en aquel que vendría a través de ti. La justificación iba a ser siempre por medio de la fe. Por eso la Escritura hace previsión. Por eso dice, en ti serán benditas las naciones. Hermanos, qué importante entender esto. El plan de Dios ha sido siempre el mismo. El Antiguo Testamento y el Nuevo tienen una conexión muy fuerte en este principio, porque el Dios que salva lo ha hecho de la misma manera y a través del mismo método. Justificados, pues, por la fe. Es la única manera en la que los hombres pueden tener paz para con Dios. Me encanta también cómo no solamente dice que la Escritura hace previsión de que el Señor justificaría a los gentiles por medio de la fe, sino que dice que anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Ves? Allí aparece la expresión las buenas nuevas. El Señor le dio el Evangelio a Abraham. ¿Y cuál era este Evangelio? El Evangelio es que habían buenas noticias, que aquellos que pudieran creer en Él, que aquellos que pudieran creer en la promesa, iban a tener perdón de sus pecados y una verdadera justificación. Aquellos que son de la fe de Abraham iban a poder disfrutar de esos privilegios que Abraham tenía. Hermanos, la justificación siempre ha sido por la fe. La justificación siempre ha sido por medio de creer en aquel que el Señor enviaría. Abraham fue salvo así, así fueron salvos todos los que fueron salvos en la descendencia de Abraham. Pero hay una tercera y última pregunta que podríamos hacer aquí al argumento que Pablo está haciendo en estos versículos. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces la conclusión? La conclusión aparece en el versículo 9. Los que son de fe son bendecidos con Abraham. ¿Ves? Esa es la fuerza del argumento de Pablo, de este primer argumento. Él está defendiendo que la justificación es solamente por la fe y dice, y te lo voy a probar de la siguiente manera. Miremos el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Todos los que son hijos de Abraham son justificados igual que él. Siempre fue esa la intención de Dios. Y como conclusión, solo se puede ser salvo y ser justificado como lo fue Abraham. Solo por medio de la fe. Hermanos, vuelvo a repetir un principio importantísimo y ese principio es el hecho de que Abraham era una figura muy importante en esta visión judaizante porque ellos apelaban a sus raíces, a su fe como judíos, a ser descendencia de Abraham. Pablo se mete en este primer punto con el argumento más difícil para ellos. Hablemos entonces de Abraham, hablemos de nuestro padre y déjenme mostrarles que la justificación, aún en él, fue por medio de la fe. Esto me lleva a un segundo punto, un segundo argumento que Pablo utiliza y que aparece en los versículos siguientes, específicamente en el versículo 10. Y ese argumento es este. Ya no solamente por el ejemplo de la justificación de Abraham, sino que ahora él va a defender la justificación por la fe al hablar de la rigurosidad y la imposibilidad de ser justificados por la ley.
hay una imposibilidad por causa de la rigurosidad que tiene la ley. Mira conmigo el versículo 10 y hay cosas muy preciosas que nosotros podemos aprender aquí. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Permíteme ir abriendo paso por paso lo que nos enseña este precioso versículo y muy importante en el argumento de Pablo. En primer lugar, quiero que notes la primera parte del versículo 10 en estas palabras, porque todos los que son de las obras de la ley. Ahí la palabra son es el verbo ser o estar, que es igual que en inglés, igual que en español, igual en griego. Aquí el traductor de la Biblia de las Américas escogió poner son, pero tú puedes poner también están. Todos los que están, y la idea es en las obras de la ley, o todos los que se paran en nombre de las obras de la ley, están bajo maldición. Y eso me lleva a una primera cosa que quiero considerar contigo aquí, la posición que nosotros tenemos frente a la ley. Esa frase, los que están en las obras de la ley, implica que solamente puedes estar en un lugar a la vez. No puedes tener todas las opciones en tu mano. Tienes que escoger una y estas son las únicas dos opciones que tienes. O te justificas en tus obras, obrando bien y haciendo lo que la ley manifiesta y demanda, o te justificas por medio de la fe, solamente por medio de Cristo Jesús. No puedes hacer las dos cosas. Pablo está aquí mostrando la inconsistencia de la fe de los Gálatas al decir que ellos podían predicar un evangelio de justificación por la fe más las obras de la ley. Pablo está diciendo, eso es una locura porque no, la ley no permite que tú puedas tener una compatibilidad entre la ley y las obras. No, o te paras en la ley y te paras delante de la rigurosidad de la ley, o te paras delante de Cristo solamente por la fe, pero no puedes hacer nada intermedio. Los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Y si te quieres parar allí, muy bien, bajo tu propia consecuencia y poniendo tus obras delante de Dios, porque no puedes mezclar estas realidades. O estás en la ley o estás en la gracia. En Romanos 11:6, no hace falta que lo busques, pero seguramente va a venir a tu mente lo que este precioso texto enseña. Pablo dice, y parafraseo diciendo esto, si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, entonces ya no es por gracia. ¿Sabes lo que eso significa? Lo mismo que está apuntando este texto. No se puede parar en los dos lugares a la vez. El ser justificado por las obras de la ley excluye cualquier otra forma de justificación. Si te vas a parar un día delante de Dios como juez, teniendo a su santa ley, escoges eso y entonces vas buscando ser justificado así, pero no puedes escoger otra opción, o eso o lo otro. Esto es algo que Pablo va a argumentar muchas veces en sus epístolas, a veces diciendo cosas como esta. Yo para la ley estoy muerto, porque los hombres muertos no pueden ser juzgados por la ley. Y entonces él dice que al estar muerto a la ley, él es justificado por medio de Jesucristo. Pero si él estuviera vivo y es justificado por las obras de la ley, entonces estaría condenado. El punto clave y lo que nosotros tenemos delante de nosotros es simplemente esto, hermanos y amigos que hoy me escuchan. Solo la ley te permite tener una posición frente a ella. O te justificas por tus obras o te justificas por la fe. Pero no puedes pretender decir, yo creo en Cristo y hago buenas obras para salvarme. No, no, no. O te abandonas reconociendo tu bancarrota espiritual y que no tienes nada que ofrecer y entonces te aferras a Cristo tirándote a las consecuencias de lo que eso implica, o te aferras a tus obras y tratas de ser justificado por tus obras delante de Dios y te aferras
al resultado que eso pudiera traer. Pero no puedes hacer las dos cosas. La ley demanda una posición exclusiva delante de ella. Pero en segundo lugar, no solamente esta posición frente a la ley, sino que este texto también nos enseña el veredicto de la ley. Dice claramente el apóstol Pablo, porque todos los que están o tratan de justificarse por las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es el veredicto de la ley? Hermanos, todos están bajo maldición. Esto está conectado con la doctrina de la transmisión del pecado. Y aquí yo quiero que tú recuerdes conmigo qué es lo que sabemos o entendemos bíblicamente que pasa con el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cayeron de esa gracia que habían recibido. Ellos entonces ahora estaban en una condición de corrupción, pero también de culpabilidad. Y esa corrupción y esa culpabilidad fueron transferidas a toda su descendencia ordinaria. Y solo déjame hacer aquí un paréntesis. Me encanta esa expresión, generación ordinaria, porque Cristo es hijo de Adán, pero no por generación ordinaria. Por eso no se aplica a él, porque él fue hijo de Dios también, es hijo de Dios, y así la corrupción del pecado y la culpa del pecado no fue transmitida a él, aunque fue verdaderamente un hombre, hijo de Adán y Eva. Así que, pero en la generación ordinaria, todo el resto de hombres, a excepción de Cristo, todo el resto ha recibido no solo la corrupción, el hecho de que pecamos y somos malos y vamos desarrollando eso como un mal árbol que simplemente a medida que crece trae mal fruto, producto de ser un mal árbol, sino que también todos hemos recibido una culpabilidad que viene producto de ese pecado. Y nosotros estamos bajo esa culpa desde el vientre de nuestra madre. Así los hombres y las mujeres, hijos de Adán y Eva, no somos otra cosa que culpables. Y déjame decirlo de esta manera. Vamos a explicarlo así. Tratar de justificarte por las obras de la ley es como si trataras de correr en una carrera para tratar de llegar y ver si ganas algún premio. El problema es que eres paralítico, que estás en una posición completamente deplorable y ni siquiera puedes pararte sobre tus piernas. ¿Cómo podrías participar y tratar de ganar un premio si estás descalificado antes de empezar la carrera? Es una locura tratar de ser justificado por las obras de la ley. Dios nunca tuvo la intención de que nadie fuera justificado por la ley porque simplemente es imposible. Estamos descalificados antes de siquiera intentarlo. Naces y ya estás bajo maldición. Y luego un loco sería aquel que dice, voy a tratar de justificarme por mis obras, siendo que el veredicto ya está sobre tu cabeza. Está bien, intenta lo que tú quieras, esfuérzate todo lo que tú quieras. El veredicto está puesto. Maldito con la maldición de Dios. No hay manera de ser salvo por medio de tus obras. Tus obras son malas, son perversas. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Tratas de justificarte por obras. Estás descalificado aún antes de intentarlo, porque nadie puede ser justificado por la ley. Mira el argumento que enseña Pablo, que es tan claro. Todos los que están y tratan de justificarse por la ley, el veredicto ya lo tienen. Ni esperes a llegar al juicio final. Ya lo sabes. Estás bajo maldición. Pero eso me lleva a una tercera cosa que también aprendemos en este pasaje. No es solamente nuestra posición frente a la ley, no es solamente el veredicto de la ley, sino también la rigurosidad de la ley, que está en el versículo 10, la última parte. Fíjate lo que dice el texto. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo el que no permanece. No solo que ya estamos bajo maldición, que hemos quebrantado la ley, sino que si alguien quisiera justificarse por la ley, tendría que entender que la ley es muy estricta al punto de, usando las palabras de Santiago, capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos los mandamientos.
Así que no solamente ya estamos condenados. Si alguien quisiera justificarse por la ley, tiene que entender qué es lo que la ley le demanda. Perfección perfecta, permanente, personal, todo el tiempo, sin transgredir ningún solo momento, ningún solo mandamiento, desde el primer día de tu vida hasta el último. Hermanos, qué importante es entender este principio, porque en primer lugar nos lleva a recordar qué locura es tratar de justificarnos por obras. Qué locura es tratar de ser salvo pensando, bueno, yo sé que soy malo, pero quizás en aquel día Dios dirá, Dios ya dijo, maldito, maldito bajo la ley. Y no hay manera de ser salvo por tus obras. Estás descalificado desde el día que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Y a medida que pasan las horas, solamente te haces más maldito bajo esa maldición que la ley da a todo aquel que no permanece en ella. Lo primero que viene a nuestra mente es qué locura tratar de pensar que nuestras obras nos pueden salvar. Pero en segundo lugar, nos hacen pensar en lo profundo del amor de Cristo, amándonos y haciéndose maldición por nuestras transgresiones. Él se hizo maldición. Él fue hasta lo más bajo de nuestra condición para poder justificar a todos aquellos que crean en Él. Qué terrible nuestra condición y qué glorioso nuestro Cristo. Eso es lo que este argumento nos lleva a pensar. La ley no puede justificarnos. Estamos hablando en este sermón de que Pablo está defendiendo la doctrina de la justificación por la fe. Lo está haciendo, en primer lugar, por medio de mostrar el ejemplo de la justificación de Abraham. Él fue salvo por la fe, no por obras, por la fe. En segundo lugar, el argumento que Pablo nos da es que la ley es rigurosa y es imposible ser justificados por medio de ella. Pero en tercer y último lugar en este sermón, el tercer argumento que Pablo utiliza en nuestro pasaje es la expectativa de la Escritura sobre la justificación. Mira los versículos 11 al 14 para que puedas ver conmigo qué es lo que Pablo dice que la Escritura mira, prevé, enseña sobre la realidad de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Gálatas 3, 11 al 14. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Déjame decirte tres cosas que aparecen en esta última parte de nuestro sermón. En primer lugar, la justificación por la fe es evidente en el Antiguo Testamento. Mira cómo dice, versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Nota, es evidente. ¿Evidente dónde? Evidente en la Escritura, porque lo que viene después es una cita de la palabra de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, Pablo está afirmando que la justificación por la fe es un asunto evidente en el Antiguo Testamento. La justificación no es una doctrina nueva por medio de la fe, no. Eso es algo que el Antiguo Testamento lo trata y es su expectativa continua. Siempre fue así. Así fue como Dios lo presentó. En otras palabras, es como si Pablo estuviera argumentando de esta manera. Y escucha esto que viene a mi mente. Si quieres ser un verdadero judío, como estos falsos maestros están enseñando, si quieres profundizar en las raíces de nuestra fe judía, entonces busca las escrituras y esto es lo que encontrarás. La justificación es únicamente por medio de la fe. Si ellos hubieran buscado el Antiguo Testamento para poder ver lo que significaba ser judíos y su fe y la fe en Abraham, lo que hubieran encontrado es algo que Pablo dice, es
evidente. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes donde se nos recuerda esta preciosa verdad universal. La justificación es por medio de la fe. El pasaje al que Pablo está citando aquí es Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y este pasaje es citado tanto en Romanos 1:17 como también en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Es un texto muy importante del Antiguo Testamento explicado en el Nuevo, como mostrando la continuidad preciosa de esa doctrina. Hermanos, la justificación por la fe no es una novedad. No es algo que Pablo se estaba inventando. No es la necedad o la duda que Pablo tenía de querer agradar a los hombres y por eso inventó esta doctrina. No, Pablo está diciendo, si tú miras la escritura, esto es exactamente la expectativa que tienes que tener, porque de esto habla el Antiguo Testamento. El ser justificado por la fe, dice Pablo en el versículo 11, es evidente. Eso me lleva a una segunda verdad en este tercer punto. La justificación por obras es imposible también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solamente dice que la verdadera justificación es por fe, sino que explica que la verdadera justificación nunca fue por obras y nunca tuvo la intención de ser por obras. El versículo 12 en adelante dice, sin embargo, después de decir, mas el justo por la fe vivirá, sin embargo, la ley no es de fe. ¿Qué significa eso? El justo por la fe vivirá, pero hermanos, la ley no es fe. La ley es obrar. La ley, como dice aquí, dice, si haces estas cosas, vivirás por ellas. Es recibir la recompensa o el pago por algo que haces. Eso no es fe, eso es obrar. Y dice la Biblia que el justo no va a ser salvo por obras, sino por la fe. Por lo tanto, la ley, que es obrar y no tener fe, sino obrar, la ley no puede salvar y nunca tuvo la intención de salvar, porque los hombres siempre han sido justificados solamente por la fe. Qué tremenda verdad que encontramos aquí en contra de muchas cosas que el antiguo dispensacionalismo enseña y que enseñaba hace muchos años también. En el Nuevo Testamento la gente es salva por fe, pero en el Antiguo eran por obras. No, en el Antiguo Testamento el justo por la fe vivía. Y en el Nuevo Testamento se vuelve a citar que el justo por la fe es como vive. No hay otra manera, es solamente por medio de la fe. Eso me lleva a una tercera y última verdad en este tercer punto. Esta expectativa de la escritura del Antiguo Testamento sobre la justificación no solamente te dice que la justificación era por la fe, no solo te dice que la justificación no es por obras, sino que también te dice en tercer lugar que Cristo es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento enseña sobre la justificación. Hermanos, esto es lo más precioso que yo tengo para decir en este sermón. Esto es lo más precioso que tengo para decirte aquí. ¿Cuál es la expectativa del Antiguo Testamento? Déjame decirlo así. Es el nombre de una persona. Jesucristo se llama. La expectativa del Antiguo Testamento de cómo los hombres iban a tener paz con Dios, de cómo los hombres iban a ser justificados, tienes el nombre de una persona gloriosa. Cristo Jesús es su nombre. Y por eso Pablo dice de una manera muy preciosa en estos versículos que estamos considerando, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa ley, mis hermanos, que no era capaz de salvar. Esa ley que no es de fe. Esa ley que no tiene nada que ver con el justo por la fe vivirá, no. Esa ley que nos hacía malditos delante de Dios. Cristo nos redimió de esa maldición, porque dice el texto, Él mismo se hizo maldición por nosotros. Y luego repite lo que el texto del Antiguo Testamento enseña, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabes por qué es maldito? Porque es puesto allí por sus transgresiones. Es puesto allí a la vista pública y delante del escarnio de todas las personas para que sepan, así es como mueren los malditos. Y él fue colgado en un madero.
pero no por sus pecados, sino por nuestra maldición, por los nuestros, por los tuyos y por los míos. Y se hizo maldición para poder cumplir de manera perfecta lo que esta parte de la fe y la ley tiene que ser entendida. La fe es lo que nosotros podemos tener en Cristo Jesús por causa de que Él tomó todo el castigo de la ley y toda la maldición que la ley traía. Y por eso hoy dice el versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La ley sirve para maldecirnos. La fe es lo único que nos justifica. Cristo Jesús es el puente perfecto entre esas dos realidades que el Antiguo Testamento nos enseña. La ley que nos maldecía fue puesta sobre él para que la fe que puede hacernos justos sea puesta en él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta la locura de los Gálatas? ¿Te das cuenta quizás tu propia locura en esta tarde al pensar que puedes ser justificado por obras que tú pudieras hacer? Sí, pastor, es que hay que entender, yo sé que soy malo, pero no soy tan malo. Yo sé que soy malo, pero también he hecho cosas buenas. En aquel día Dios dirá, en aquel día ya veremos cómo Dios juzga mi camino, lo que yo he hecho. En aquel día vamos a ver cuál es su veredicto final. No, su veredicto ya está puesto el día que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Maldito, maldito. Y lo único que te queda en esa maldición es correr a aquel que se hizo maldito por nosotros para poder tener vida eterna. No puedes escoger abrazarte de las dos cosas. Sí, pastor, yo creo en Cristo, pero yo también obro para ver si me salvo así. No, o te abrazas de tus obras y descubres que eres maldito al final en un edicto público para avergonzarte eternamente, o reconoces que eres maldito y te entregas en los brazos de aquel que se hizo maldición por ti y confías con toda tu alma y te arrepientes de tus pecados. No puedes agarrarte de las dos cosas. O tomas la fe y eres justificado por la fe, o tomas tus obras y tratas de justificarte con algo que es imposible. Los Gálatas no solo habían dejado atrás a Pablo, dejaron atrás el Evangelio. Estaban a tiempo de arrepentirse y Pablo los considera hermanos. Por eso los llama hermanos en muchas partes de la carta. Pero qué peligro corrían ellos, qué peligro corrían sus almas, su generación futura, si ellos persistían en algo tan perverso como el creer que podían ser justificados por obras. Hermanos, gloria al Señor, porque nosotros podemos entender y ver la realidad de que Cristo Jesús nos amó a pesar de lo que éramos y Él se entregó por nosotros para que por medio de la fe podamos ser salvos. Ama esta doctrina sobre la cual nuestra fe se permanece firme o nuestra fe simplemente cae. Cuando tú entiendes que eres justificado por la fe, entonces no te jactas de nada, vives en una completa entrega al Señor, diciendo, Señor, ¿cómo he de vivir después de recibir toda esta gracia que me has dado a pesar de mí? Mis hermanos, sé que el sermón de esta tarde ha sido doctrinal y profundo en esa doctrina, pero al mismo tiempo no rehuimos enseñar nada de lo que la bendita palabra de Dios nos da, porque ella fue dada para nuestro bien. Y quizás esta es la forma más básica de lo que alguien podría decir, pastor, eso es en lo que yo tengo sostenida mi vida. Bueno, quiero decirte algo, si tú eres uno de ellos, qué bueno es recordar esto y qué bueno es venir en adoración delante de nuestro Dios y agradecerle una vez más, porque hemos sido justificados por la fe. Pero si no eres un creyente,
quiero decirte que corres gran peligro. Y no en algo de, ya veremos qué pasa, no, ya sabes hoy qué pasa. El día del juicio final no vas a poder decir, la verdad es que yo no sabía esto, no. Tuviste a alguien que con amor te lo predicó esta tarde, otra vez. Solamente eres reo de culpa y de condenación. Y por eso eres llamado a arrepentirte en el nombre de Jesús. Ven a Él así como estás. Si Él necesitara tus obras, Él no sería Dios. Él no necesita que cambies. Él necesita que te rindas. Él necesita que dejes de insistir en tus buenas obras para que reconozcas que no puedes esto y esto, no. O escoges esto y sigues tratando de ser una persona religiosa, a ver si vas cambiando con el tiempo y vas mejorando para ver si en aquel día quizás tengas algún chance, lo cual ya sabes cuál es el veredicto. Maldito y maldita con la maldición de Dios. Pero por el otro lado tienes otra oportunidad gloriosa. Cristo Jesús abrió esa maldición y la quitó de ti y de mí. Pero lo que tienes que hacer es soltarte de tus obras y aferrarte a Cristo Jesús. Déjame ilustrarlo de esta manera que viene a mi mente ahora. Imagínate a alguien que está aferrado a un árbol o a un poste y se está prendiendo fuego y el poste se está debilitando y lo que va a suceder es que simplemente se va a caer y va a morir. Y de pronto viene alguien que le estira las manos y le dice, salta, salta, ven a mí. El tener que soltarse del poste le da terror porque es lo único que conoce, porque es lo que le hace sentir firme de alguna manera, aunque sabe que está todo mal. Aferrarse a ese poste es su seguridad, pero soltarse de ese poste que le da seguridad es lo único que realmente le puede salvar la vida. Y eso es lo que Dios te pide hoy. Suéltate de tus obras, suéltate de tu moralidad, suéltate de tratar de pensar que puedes ser una buena persona y salta a los brazos de Cristo Jesús, reconociendo que en ese poste de buenas obras no está la solución, sino que simplemente va a terminar cayendo. Corre a sus brazos, encuentra refugio en Él hoy, pero eso implica soltarte de tus obras para abrazarte con todas tus fuerzas a aquel que te llama a ser justificado solamente por medio de la fe. Quiero invitarles a que todos podamos inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de tomar este tiempo para explicar tu palabra y proclamarla, Señor. Ella es verdad y es lo que necesitamos. Yo te pido, Señor, que transformes los corazones de aquellos que no te conocen y que traigas gozo y renueves la fuerza en aquellos que ya han sido justificados por la fe. Que podamos quedarnos pensando en esta verdad y que conmueva lo más profundo de nuestro ser. El preguntarnos cómo puede ser que nos hayas amado de esta manera, siendo reos de condenación y de muerte, mereciendo el infierno inmediatamente. Cristo murió por nuestros pecados. Que esa sea nuestra canción, que esa sea nuestra motivación para vivir de la manera más santa cada día, para honrarte, Señor. ¿Cómo viviremos? A la luz de todas las bendiciones que hemos recibido por tu gracia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a Pablo que pueda tocar para nosotros y cantar todos juntos la doxología y luego voy a terminar con esta oración pidiendo la bendición del Señor sobre nosotros. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Si pueden, desmutiemos para poderlos escuchar.